Aquí estoy con Adrián Sosa y con un invitado de lujo que tenemos para celebrar el 40 aniversario de la empresa que me dio vida en este país, la verdad. O sea, me dio una entidad y me dio bastante de quién soy, a pesar de ser un periodista que venía de los medios gráficos. MTV, obviamente, que sería necio decir que no ha sido un gran impacto. Bueno, la madre de MTV cumple 40 años y tenemos aquí a nuestro productor ejecutivo en la MTV que todo el mundo recuerda bien, que era la MTV rockera de principios de los 90. Alex Peltz está con nosotros y si bien esto es un podcast en el que hablamos de fútbol y de la MLS y le mezclamos música, MTV merecía, entiendo, un homenaje que es como de traer así a una persona idónea para hablar con nosotros. De fútbol también, porque él sabe un montón y me cantó algunos resultados como, por ejemplo, Argentina campeón versus Brasil en Brasil, cosas que yo no creía porque pienso de otro modo. Pero bueno, bienvenido Alex. Hola Adrián, vamos a ver cómo sale esta entrevista que es un placer hacer. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ese reconocimiento, Javier. Pensé que no lo ibas a hacer público jamás, el del Argentina-Brasil. Por supuesto, lo que corresponde. Alex es un promotor del fútbol lírico y yo soy un promotor del fútbol más bien económico, y entonces no coincidían las ideas en esta Copa América que, bueno, Adrián celebra en todos los programas, recuerda de algún modo que salimos campeones en Brasil. Sí, y además me gustaría también después, en algún momento, si queda un minutito, que Alex nos hable un poco de la MLS, porque todavía estamos haciendo fuerza para enamorarlo un poquito, para mostrarle... De a poquito lo están logrando. De a poco. Ahí, antes de empezar a grabar este reportaje, me hablabas del presente del Pipa Higuaín, pero lo dejamos para después. Después me contás en qué anda. Dale. Para que no sea todo argentino. Vamos a hablar de la empresa MTV que nace en ese 1 de agosto de 1981, cuando no había ningún parámetro por el estilo, más allá de que algunas bandas como los Beatles se hubieran grabado. ¿Qué representó para vos ese canal, Alex? Mira, yo puedo contarte el primer impacto de lo de MTV. No me acuerdo exactamente cuando escuché el nombre por primera vez, pero yo llegué a este país en el año 83, septiembre del 83, a New York. Y creo que fue casi inmediato, me estaba quedando en la casa de una tía en Manhattan, que me había recibido temporalmente, y de repente un día prendiendo la televisión me encontré con este canal, pasaba videos de música a las 24 horas, y no lo podía creer, yo nunca había visto eso. Había algún programita, por ejemplo, en Argentina, de sábados a la mañana temprano, un reciclado de videos viejos o algo, pero esto era un concepto totalmente nuevo, fresco, recién empezaba, digamos, tendría 2 años, yo llegué en el 83, creo que empezó el 81, recién se estaba haciendo realmente masivo el impacto, creo que era el año justo, ya llegué después que salieron los videos del disco de Michael Jackson, Beat It, Thriller y todos esos, Billie Jean, y la verdad que fue como muy fuerte para los 23 añitos que tenía yo y el amor que tenía por la música y que lo sigo teniendo, fue como muy impactante, ¿no? Ver cómo impactaba en todo sentido, especialmente una ciudad como Nueva York, donde veías a la gente, un video imponía un tipo de look y después salían todos a la calle con esos cortes de pelo y esas ropas, y era muy fuerte. Recuerdo, creo que te lo he mencionado, que una vez estando en un taxi yendo por la Séptima Avenida hacia digamos, de norte a sur, por Manhattan, y llegar a la altura de la entrada del Madison Square Garden, en un semáforo que para justo en la entrada, que entonces el semáforo nos agarra en rojo, para, y de repente yo veo un ejército de chicos y chicas y adolescentes, todos vestidos como Boy George de Culture Club, y miro a la derecha
Y claro, era el concierto de Culture Club, el primero que hacían en el Madison Square Garden, después de haber tenido esa tirada de 3, 4 hits, creo que fueron número 1, todos videos heavy rotations de MTV. Y era como, wow, ¿no? Era, realmente se hablaba del tema en todas las revistas de la época, no solo de música, sino de, qué sé yo, todo lo que tuviese algo que ver con cultura pop, todo era MTV, MTV, MTV todo el tiempo, ¿no? Tuvo como un impacto, un antes y después. Realmente en los 80s fue la marca relacionado con la música, así. No había nada que se le acercase. Y fue como, viste, cuando yo siempre digo que para mí fue como a veces en la vida, si estás en el lugar indicado, en el momento indicado y estás con la mentalidad necesaria para ver pasar el tren, te subís. Que un pariente lejano que hablaba un poco de español, pero no hablaba muy bien español, pero él creía que hablaba muy bien español, se enteró de que había estaban produciendo en MTV un piloto de lo que sería el primer programa de contenido en español para MTV. Y el tipo se tiró un lance y fue, porque tenía un poco de experiencia en producción, dijo, pero se ve que enseguida le sacaron la foto y dijeron, no, no sabes nada de música, no conoces ninguna banda, no conoces ningún artista de Latinoamérica, y aparte hablas muy mal el español, entonces se ve que lo fletaron. Y el tipo me llamó y me dijo, mira, yo acabo de hacer una entrevista, no me fue muy bien, pero me parece que a vos te puede funcionar. Así que, ¿por qué no vas? Me dieron el nombre de la productora y qué sé yo. Yo tenía, no sé, 25 años, una cosa así, y para mí fue como, se partieron los mares, me dijeron, ¿cómo tengo una entrevista para trabajar en MTV? Con la posibilidad de trabajar en MTV, que en esos momentos era como, no me podía imaginar un mejor lugar para tener la posibilidad de trabajar. Y fui a la entrevista y en un momento la productora, que era una gran persona, o mucha onda, una americana peruana, me preguntó, bueno, tú conoces de música de Latinoamérica, y le empecé a nombrar todos los grupos y artistas del momento que se me ocurrían. Y enseguida me dijo, bueno, sí, qué bueno, sí, no, yo necesito a alguien con vos, como vos, pero bueno, yo en realidad solo puedo pagar 3 días a la semana. Y dije, yo vengo acá a trabajar, no sé, no me importa nada, pagame si podés, ¿no? Ahora, para ordenarlo un poco, porque bueno, tanto vos, Alex, como Javi conocen bien los momentos y los Sí, timings de MTV, pero yo no, y sí. mucha de la gente que nos escuche no va a tener idea. Entonces, esto todavía faltaba mucho para que exista el MTV latino que todos conocimos y todo. Esto Sí, era la señal internacional. esto fue en el año 88, Sí, donde el primer proyecto fue un programa de 1 hora semanal que se distribuyó, ahí se va. veía en la cadena Telemundo en Estados Unidos y se vendía a distintos canales de distintos países de Latinoamérica, si se sindicaba. Fue el primer contenido en español que tenía que ver con MTV. Esto fue el año 88 y eso lo hicimos durante como 5 años, donde el programa se grabó en todos los países diferentes de Latinoamérica, con los artistas de Latinoamérica. Fuimos a todos lados, Chile, México, Brasil, Ecuador, Venezuela, bueno, estuvimos en España también. Creo que Argentina fue el único país donde no grabamos en esa época. El grupo donde yo trabajaba era parte de un grupo que se llamaba, justamente, un departamento que se llamaba MTV International. Y fue esto que se consiguió para Latinoamérica, fue parte de un movimiento que en esos 5 años anteriores que yo entré, fue cuando empezaron a preparar MTV Japón, MTV Australia, MTV Europa, MTV Brasil. Entonces fue como de repente una globalización. La famosa globalización sucedió en esa época a nivel mundial, no a nivel televisión. El movimiento de decir, hey, el mundo está conectado. Fue como exactamente en esa época, ¿no? Y ahí parece Principio de los entonces, 90. ahí es cuando nace lo de, porque hasta ahora estábamos en New York, pero ahí cuando nace esa señal de MTV es cuando abren en Miami, cuando todo se muda ahí, se convierte en una Claro, central. sí, se construyen unos estudios y se arman las oficinas y se contrata a la gente en Miami Beach. Pero yo a ustedes los veía desde Argentina, antes de venir a este país, a Estados Unidos, los veía, quería estar ahí, quería ser parte de eso, veía tu nombre, Alex, lo veía siempre a Javier. Ustedes no saben, y esto es lo que les quiero preguntar, tanto Alex como Javier, pero
en la historia de la música siempre hubo alrededor de las patas de la mesa que lo sostienen algunas patas de poder, como por ejemplo ahora uno puede decir Spotify, Apple, Amazon, en su momento era la radio, en un momento fueron las compañías discográficas. ¿Ustedes eran conscientes que en ese momento MTV era el lugar donde los grupos reventaban, donde todos querían estar? Eran rockstars, te digo más. Ahora se ve la palabra y se usa mucho la palabra influencers, etc. Los hosts de MTV eran rockstars, eran estrellas. Ruth fue la. O sea, yo la vi la a Ruth primera con influencer. Pero claro, pero por eso, el pelo rosa o violeta que tenía, no me acuerdo. Yo veía a las pibitas en Argentina Ambos. pintarse el pelo así. Yo me acuerdo patente un día de ver una entrevista de Alfredo, todo medio tatuado, manejando una 4x4 y con algún músico al lado sentado. Y yo lo miraba y decía, yo no quiero ser como el músico, yo quiero ser como Alfredo, decía. Yo quiero. Ese es el rockstar. El tipo vendían glamour, vendían un lugar aspiracional para los artistas, un lugar donde todos querían estar. ¿Ustedes se daban cuenta de eso en ese momento? Mirá, yo me di cuenta, creo que Javier me ha escuchado contar esta anécdota, pero apenas se lanzó el canal, creo que fue, a ver, corregime, Javier, es que vos que sos mejor con esto, fue en octubre, salió al Octubre aire, 93. Te detengo claro. ahí. ¿Sabes qué pasaba en ese momento? En eso que hablas de la globalización, en Argentina y en el territorio, los artistas anglos estaban yendo. Vimos en ese octubre del 93, lo acabo de chequear, vimos a Michael Jackson y a Madonna en el mismo mes en Argentina, por ejemplo. En Para darte Argentina, en el show un de contexto. Madonna, te digo otra, yo toqué en ese show abriendo los shows de Madonna con Luciano Junior, ex Fabulosos Cadillacs. Y te digo otra cosa Wow. más, en esos mismos días jugaba Argentina con Australia el repechaje que volvía Maradona y clasificaba al Mundial. Es más, yo me acuerdo de estar el mes anterior al lanzamiento del canal en octubre, teníamos que trabajar un domingo, no me acuerdo por qué, quién había venido desde no sé dónde, algún capo de MTV, Inglaterra, Europa, no sé qué, que podía estar solo el fin de semana y teníamos que, y nos iba a explicar cómo nada, teníamos que pasar un domingo a la tarde con el tipo laburando y yo me quería matar porque jugaba Argentina, Colombia en River, y yo no lo pude ver, y entonces, y en mi casa se estaba quedando un amigo, que ustedes lo conocerán, se llamaba Gustavo Santolaya, se llama, por supuesto. Por supuesto. Y Gustavo Santolaya estaba quedando con su esposa Ale en mi casa, y estaban con mi esposa Inés, y yo me moría de ganas de saber cómo iba el partido, creo que dependía, se complicaba la cosa si ganaba Colombia, no me acuerdo. Y de repente me acuerdo que llamo por teléfono desesperado para saber cómo iba el partido, y Gustavo me dice, le digo, che, ¿cómo salió el partido? Y dice, no sé cómo decirte, pero ¿qué? Decirme que no, 5-0. ¿Ganamos 5-0? No, ganó Colombia. 5-0 Colombia en casa de River. Me quedé como. Y se grabó, ¿sabes que se grabó en las máquinas esas viste, cuando llamás por teléfono, como era en esa época? Y yo tuve ese cassette grabado con esa charla por años. Mi voz de dolor y espanto. Sí, claro. Terrible, terrible. Bueno, octubre del 93, ahí el comienzo de una Pero era. quería contar, me acuerdo que fuimos para Buenos Aires a filmarlo con Ruth. Teníamos un montón de artistas locales, íbamos a hacer cosas, eran como sábado y domingo de toda programación local desde allá, ¿no? Y realmente no teníamos ni idea cuánta gente estaba mirando el canal, ¿no? Mirando el canal, era muy poca información, no tenías cómo, sí, ¿no? Alguien decía, alguien del departamento de ventas, sí, no, parece que están dando bien, que la gente está contenta, pero no había mucha información concreta de cuánta gente lo estaba mirando. Y nos quedamos en un hotel, un Sheraton en el centro de Buenos Aires, nos bajamos nosotros del ascensor por error en el piso anterior al lobby, y era el entrepiso donde estaban las salas de fiestas, ¿no? Esos salones grandes que hay en los hoteles, y se abre el ascensor, bajamos con Ruth, y no sé si estaba el crew, y creo que estaba Paula Goldwyn, una productora, y de repente, yo digo, no, esta no es la salida. Y de repente vimos una cantidad de
chicos como del otro lado de este gran lobby entre los lugares donde estaban estos eventos, fiestas quinceañeras que hacían ahí, las famosas fiestas quinceañeras. Y de repente vemos que, no sé cuánto, por decirle, 50 chicos y chicas de 15 y 6 años, se nos vienen corriendo encima a los gritos, Ruth, esa Ruth, esa Ruth, esa Ruth. Y Ruth casi le da un infarto, quedó contra, me acuerdo, la pared al lado de los ascensores y todos los chicos encima gritándole, autógrafo, no sé lo que es. Y ahí a mí me cayó la ficha, dije, esto no puedo creer, en un mes que todo el mundo conozca a esta chica, que era una chica, no la conocía nadie, Ruth, era estaba del underground, hasta que salió al canal. Con un solo mes, ahí me di cuenta, esto es serio, esto va a andar. Quiero que me cuentes cómo eligieron a Javi, quién lo eligió, quién dijo este muchacho va a andar bien, quién fue. Bueno, ese fue Ivano Leoncavallo, que era el director de noticias. Yo solo aporté mi opinión, que tenía un cierto peso al final. Me habían pedido que lo entrevistase en Buenos Aires. Me dijo, Ivano, mira, este es el tipo que quiero, bien, editor del suplemento de música, un diario muy importante. Y bueno, nada, quiero que sea la cara del programa de noticias semanal, Semana Rock, y era más noticias de MTV va a tener un lugar muy importante con un montón de segmentos diarios y todo eso. Entonces creo que nada, yo tenía que ir justo a la Argentina por algún programa que se estaría haciendo, no me acuerdo. Y bueno, nada, nos encontramos, tuvimos una charla larga y extensa y nada. En un hotel, ahí en un lobby de un hotel, en un café, pero a mí me acuerdo que no sé, yo no me acuerdo del hotel, me parece que era más como un café sobre la Avenida Libertador, pero bueno, no sé. Sí, no era el café, exacto, me imagino, ¿no? Exacto, un café. Supongo que exacto, no sé. Un café. Pero o sea, yo la recuerdo perfectamente a la charla, obviamente. Para mí era un poco más impactante que para Alex. Pero, claro, claramente. Sí. Yo recuerdo, la frase que siempre le recuerdo a él es que él me lo decía con mucha naturalidad, el hecho de que uno en un canal así, digamos, si tenía, digamos, experiencia entrevistando artistas, en un canal así uno se podía cruzar con una celebridad, o sea, sin preaviso, y entonces tenía que estar preparado para hacer una entrevista y él mencionó a Madonna, y entonces yo con mucho aplomo respondí que sí, que estaba acostumbrado a hacer entrevistas y todo, pero obviamente que lo que recién ahora le puedo contar es que, ¿viste? Me corrió una gota de sudor por la espalda. Claro. Terrible, la idea sola de que, no sé, de que de la mañana a la tarde te dijeran, ahí viene Madonna, tenés que entrevistarla, obviamente que era, digamos, en mi cabeza me sonó como una montaña para ¿Y subir. sucedió? ¿No? Pero, ¿Lo entrevistaste algún día? No, o sea, sus palabras fueron sucedió algo similar, creo. Exacto. Llego un viernes de enero del 95 a Nueva York, donde era mi trabajo, y el lunes, entonces conozco la oficina, conozco a los compañeros de trabajo y vuelvo a mi hotel, ¿no? O sea, solo de toda soledad. El lunes voy a trabajar y me entero, sin haberme enterado el viernes, que había surgido la posibilidad de entrevistar a Mariah Carey en los estudios de Sony, porque acababa de sacar un disco en que tenía 1 o 2 canciones en español. Entonces, bueno, toda la mañana preparando un cuestionario, no sé, 30, 40 preguntas, llego a la Sony, 3 cámaras dispuestas, digamos, MTV filmaba con 2 cámaras, para darte una idea, digamos. Para hacer esta entrevista había más despliegue que lo que era una filmación normal. Y bueno, y lo primero que sucede es que me recibe un agente de prensa, representante de Mariah Carey, y de las Train, me pregunta qué iba a preguntar, entonces le muestro, o sea, obviamente con toda mi ingenuidad, y le muestro el temario, todas las preguntas que tengo escritas, porque obviamente además mi inglés estaba masticado en ese momento, con lo cual tenía todo preparado, y de 30 preguntas yo creo que me dejó hacer, no sé, 8. ¿No? Me cortaron 22, así. Y bueno, sufrí esa entrevista como loco y me acordé de Alex y la premonición muchísimo, obviamente, que ¿no? Ese día mismo me pregunté si realmente quería seguir haciendo esto. Yo te puedo asegurar que en ese momento en Argentina, en Colombia, en Chile, en todas las capitales,
todos los chicos, los adolescentes o jóvenes o estudiantes, y los cuales me incluyo, yo ya estaba estudiando en la Universidad de Comunicación en la UBA, y todos queríamos llegar ahí a MTV. Les voy a confesar algo cortito, y si quieren después lo cortamos, pero les voy a contar algo. Yo en un momento estaba tan obsesionado con el MTV Noticias, pero tan obsesionado que me armé un proyecto igual, muy parecido, y me fui a Match Music. Al proyecto le puse Too Much Information, o sea, Match en Match Music, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Lo armé en carpeta, me fui, me esperé en la puerta como 2 horas hasta que me atendieron, y cuando me atienden entro y me dice, no, yo tengo un proyecto, es como el proyecto de MTV Noticias, es exactamente lo mismo, pero para Match Music, me lo recibieron, después no me llamaron nunca, no me dieron ni pelota, Te lo pero robaron, a obviamente. ese Gran nivel, nombre, gran nombre. estaba bueno, y a ese nivel llegaba, por eso te digo, era un lugar para la juventud y para las personas que estaban cerca del arte, de la música, de los medios, el lugar aspiracional al que todos querían llegar. Mira, respondiéndote un poco a tu pregunta de cómo era esa sensación de lo que vos llamás de tener el poder, que no era esa sensación. Uno sabía que estaba teniendo la atención de cierto público y sentías la presión de las compañías de disco que querían que el canal no fuese creo que se respetaba el canal en esa época porque nosotros no realmente, o yo creo que los tipos que no quería dar el brazo a doblar a las compañías que te querían enchufar lo que ellos querían que vos pases, que eran generalmente no algo muy propicio para el formato que nosotros estamos haciendo, que esa época era bastante tendiendo al rock y a una especie de pop, digamos, exitoso y que vendiese, pero que tuviese, que funcionase, el contenido que se veía en MTV en los 90. Y creo que eso, al estar en Miami Beach y no tener a todos los ejecutivos de las compañías de discos de México y de Argentina y de Chile, Colombia, golpeándote, cayendo a la oficina todo el tiempo. Estamos como protegidos, estamos como aislados, Claro. no sabíamos mucho tanto también. Es muy difícil para la gente de cierta edad que no vivió esos tiempos pre-internet entender que realmente estabas aislado, vos no sabías cómo ocurrían las cosas. Sí, cada uno teníamos nuestra gente a hablar, tenías tus propios... Yo tenía gente con que chequeaba constantemente por teléfono ahí, cómo va, qué siente, o les preguntaba, ¿vieron ese programa? Pero era todo muy como casero, Claro. la manera de hacer investigación y research, ¿entendés? Porque la verdad es que si no dependías que venían la gente de ventas y te decían, no, nada, te decían cualquier cosa que les convenía para que funcionase, ¿no? Para el tipo de cosa que era más fácil de vender. Así son las empresas que tienen que tener un cierto nivel de éxito comercial. Pero nosotros esos primeros años fue casi como un oasis, porque estábamos como... no nos impactaban tanto como parecía. Después, con el tiempo, cuando la marca se hizo más fuerte, empezó a ser un poquito más difícil tener ese tipo de aire como para poder decidir ciertas cosas, ¿no? Pero los años que llegó Javier, yo creo que hasta el 98, 99, el canal pudo mantener una personalidad bastante propia, inspirada en lo mejor de MTV, digamos, ¿no? Que era un canal que tendía a tratar de hacer cosas con un cierto edge y que fuesen diferentes y que también generó tanta influencia en cómo se filmaban los programas de cable en Latinoamérica. Todo el mundo hacía el tipo de movimiento que se hacía en el estudio de MTV, con los backgrounds de MTV, todas esas cosas. Fue en esa época muy impactante, creo. A mí me preguntaban constantemente las entrevistas que tuve que hacer en esa época si, por ejemplo, era censurado, si MTV me censuraba, si me censuraban ideas, si me censuraban guiones, si censuraban videos. Eso estaba permanentemente presente en alguna entrevista. Todos de algún modo me preguntaron eso, si en MTV ¿Y qué contestabas vos? Que no, Para nadie nada. me dijo nunca nada, Yo escribía mis guiones, o sea, el trabajo lo consigo por ser periodista gráfico, por escribir, básicamente. Entonces yo escribía
y lo revisábamos con Ivano y con los productores que estaban a cargo de distintas notas y nada, o sea, pero nadie, o sea, yo era el que escribía mis propias palabras y nunca nadie me dijo nada. No, hay otro humor, se podían decir otras cosas, no estaba todo tan en el ojo de la tormenta, no se juzgaba todo tanto como ahora no podés cerrar un pase, cerrás un No, pase sí, no me podría imaginar hoy esa situación con redes sociales, las cosas que no, le dirían a los chicos que producían todo esto que estaban en el aire. Que vuelvo al mismo tema de antes, el mundo antes de la internet. Por eso podía haber un canal de música. Hoy en día nadie necesita el canal de música 24 horas en realidad, salvo que sean documentales o cosas así. Porque si vos querés ver videoclips, los vas a ver en YouTube, y si querés ver cositas así un poco edgy de cosas de la gente, los ves en TikTok. Y bueno, MTV trataba de tener elementos que se parecían a esas cosas, los separadores gráficos, los diseños de todas esas animaciones. Pero creo que donde tuvimos más desafíos fue con la selección de los unplugs, porque realmente los unplugs fueron como excelente, eran, claro. eran producciones muy grandes para nosotros y había que elegir realmente muy bien, especialmente los primeros, te diría, no sé, 7, 8, 10 unplugs. Solo se hacían creo que 4 por año y eran documentos de esa época que quedaban grabados, ¿viste? Y tenías que elegir muy bien. Primero querías cubrir, quizás emulando un poco a la nave madre que empezó a hacer los unplugs primero de los grandes, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Clapton, más las nuevas bandas como Pearl Jam y Nirvana y esas cosas. Nosotros tratamos de hacer un poquito de eso también y por eso grabamos a los nombres más grandes de los mercados principales de Latinoamérica que tenían mayores audiencias, ¿no? ¿Cuál fue Y el creo primer que, Unplugged latino? ¿El primero que hubo? ¿Te acordás cuál fue? mira, el primer Unplugged, en realidad hubo un par de programas que fueron híbridos, que tratamos de practicar esos programas. Uno eran más como conciertos en vivos en estudio que Unplugged. El primero fue el de los fabulosos Cadillacs, que fue hecho con un presupuesto relativamente bajo, no se había puesto grandes escenografías, pero fue muy Fue bueno, tuvo increíble. mucha energía. Un Vicentico La- extra flaco, me acuerdo, con el pelo Extra flaco tenido. con un vestidito de colegiala, ¿Con ¿te una acordás? pollera? ¿No tenía una pollera? Sí, Una Una pollera, pollera de sí. colegiala claro. y que haciendo la versión de Matador fue increíble. Sí. Pero el primero, yo diría, el primer Unplugged fue el de Charlie García, Ah, claro. en abril del 95. 2095. 95. Ahí Ese lo fui a fue cubrir realmente el primero que se hizo con un disco, que salió en un CD, o sea, que fue el primer proyecto donde había mucho en juego para que funcionara así, por suerte fue un gran éxito. Y a partir de ahí salió una secuencia muy buena durante 4 o 5 años que estuvieron, después vino Café Tacuba, estuvo Alex Lora, Claro, el de café, me acuerdo. Soda, en esa especie de híbrido entre lounge y no fue acústico, pero fue tranqui, pero Claro. lindo. ¿Quién es Ilia más? Kuriaki en Bueno, esa misma tanda con Soda, Ilia Kuriaki, hermoso. no, y Los Tres de Chile, que fue Uf, un éxito sensacional en Chile especialmente. tremendo. Y bueno, fueron unos años muy buenos. Mi estadía, yo cerré mi último Unplugged, que fue a finales del 97, fue para mí también un cierre, como que yo sentí que había aportado mi parte, fue que me llevó 2 años de lucha, tratar de convencerlo, pero trabajamos junto con Javier también, dice, distintos ángulos con el Departamento de Noticias, fue a Spinetta. Mm, Ese fue bravísimo de llevarlo a cabo, porque el hombre no era, tenía sus ideas que quería llevar a cabo y claro. no se dejaba decir mucho nada, ¿no? En su momento esa combinación del evento televisivo y el disco era un 1-2, así un doble punch muy Claro. efectivo durante esos años, ¿no? Porque salía el programa, se pasaba mucho durante, no sé, un mes o lo que fuese, y después salía el disco. Entonces era como generalmente. Y esos shows se grababan con algo de público selecto, había Sí, unos sí, que sí, 100 sí. personas, era algo, No, sí, 200, unas 200 más o lo menos. que sería ese ticket, entrar ahí, lograr entrar ahí. No, pero ¿sabes qué, Adrián? Mirá, o sea, vuelvo a tratar de describir lo que era
esas épocas, pre-internet, Miami Beach no era una ciudad, un pueblo, ¿qué ciudad? Un pueblito, Miami Beach, en esa época no era exactamente conocida por su ambiente de rock, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, las bandas de Latinoamérica, menos, habíamos, la gente, o sea, poder juntar a 200 fanáticos de una de esas bandas en el pueblito de Miami Beach, sin internet ni nada, Ah, todo lo contrario de lo era que muy uno pensaba, claro. difícil. Pero ¿cómo hace? Había gente que le encantaba la idea de poder ver a Charlie, o sea, pero no tenías como, o sea, era muy difícil promocionar esto como diciendo, mira, necesitamos, y te digo que no era fácil juntar a la gente. No, y la vendían A muy la bien, ¿eh? gente que viniese y que conociese al artista, así Claro. la reacción del público tenía el calor necesario, pero a veces se complicaba un poco. O sea, me acuerdo que Fabián me llama un día y me dice, mira, che, no da para hacer algo con Charlie. Sin preguntarle él a Charlie, cara dura, me viene directamente a mí a vender como que me manda. Entonces le digo, bueno, no sé, pero ¿cómo anda Charlie? Porque yo a Charlie lo había conocido bastante durante los años que estuve en New York trabajando para MTV, había venido al estudio varias veces, hacer entrevistas y todo. Pero no sé dónde lo había visto, no sé, sabía que no estaba pasando un momento fácil. Le dije, mira, a esto armar el próximo queremos hacer con un disco y la verdad que tenemos que asegurarnos que salga todo perfecto, ¿viste? Porque si no, nos estamos jugando la camiseta acá, o sea que no, son proyectos con mucha presión y que tienen que funcionar y bla, bla, bla. No, no, sí, sí, qué sé yo. Sí. Me dice, no, está bárbaro, estamos. Bueno, todo esto Charlie cuando le preguntaron, cuando el zorrito le dijo, sí, hablé con Pels, no sé, ¿y por qué no hacemos un unplugged? Le dijo, ay, pero quiero ver, ¿qué son esos unplugged? Yo no sé si les había mandado unos VHS, creo que me había pedido de unos unplugged de americanos, así, que tocaban de bandas grandes. Los miró y me dice, pero parece que le dijo al zorro, pero esto yo ya lo hice con Sui Generis, esto del acústico, ¿viste? Como diciendo, ¿qué voy a hacer esto de vuelta? Entonces medio como que se arregló, como diciendo, bueno, podés poner, y él apareció con un tecladito a pilas y una cosa así, como también. Al final arreglamos para que meta un par de cosas, porque si no, él decía, yo soy Generis y no voy a hacerlo. Pero, ¿sabes cómo escuchaba yo los ensayos? Pues yo quería saber cómo iban las cosas. Me llamaba Fabián de la sala de ensayo a las 11 de la noche, ponían el teléfono de la De sala de cable. ensayo, no había Sí, celular, sí. lo ponían ahí, lo apuntando a la banda ahí que estaba ensayando y me hacían escuchar 3, 4 temas por noche y yo escuchándolo desde el teléfono de mi casa, para tener una idea de los arreglos, si eran suficientemente unplugged o no, todo eso. Una Alguien escucha locura. eso, una persona un Claro. chico de 25 años escucha eso y dice, pero eso, No, llegaron con Colón esta gente. De los barcos, llegamos de los y escúchame, Alex, y Sí. entre el equipo, pero a mí te pregunto más hablándote de los que yo llamo los rockstars del equipo, o sea, Ruth, eh, Alfredo, no me acuerdo cómo se llamaba el otro chico, bueno, Gonzalo. ¿cómo se lleva? ¿Había quilombo? Contame algo que nos censure, que vayamos todos. No, No, pero contame algún quilombo, no, dale, contame algo, o sea, y ¿cómo se mira, llevaba? ¿Qué pasaba? Quilombo, mira, por ejemplo, me acuerdo de Ruth, que con Ruth fue como todo, que debo decir que es una gran amiga mía, que seguimos en contacto, ella vive en Francia ahora, pero Claro, vivió acá un tiempo con el marido, somos todos muy amigos, la verdad es una tipa fenomenal. Yo había ido a Chile, en las audiciones, el casting encontré a Alfredo quedó. Gonzalo Morales era un fotógrafo amigo de Saúl de Caifanes. mirá, Cuando lo conocí me pareció un personaje, hicimos un casting y quedó. Ruth, el casting que me habían mandado, que no se veía bien, estaba medio lejos, era media marciana, no estaba como que no terminaba en el casting no había salido así, no le había puesto como la energía exacta, necesaria. Entonces, bueno, yo la veía como interesante, pero dije, va a ser medio difícil. A mí me ponían presión, querían otra Daisy Fuentes y qué sé yo, y Ruth era como muy moderna, muy de Lander. Entonces,
Bueno, la cuestión es que cuando ya faltaba muy poco tiempo para salir, para ya cerrar todo, porque estábamos a un mes salir al aire, había que contratar, creo que la última persona que faltaba era el VJ o la VJ de Argentina. Y Ruth apareció acá, de repente me llama por teléfono un día a la oficina, así, no sé de dónde saca el teléfono, y dice, mira, yo hice una audición, pero estoy acá porque vine como estilista para un comercial que se está filmando en South Beach en la playa, no sé qué sé yo, papá. Digo, sí, me parece que me acuerdo de tu audición, y medio me traté de hacer el tonto, sí, para no decirle que... Dice, no, pero yo sé que no estuve bien, quiero hacer uno más, quiero por favor dar una oportunidad, no sé, déjame que consiga el estudio, nosotros no lo teníamos ni terminado, conseguí un estudio que hay en South Beach, de un fotógrafo que tenía una cámara de video, filmamos, le hicimos unas presentaciones de videos, las hizo bárbaras, la contratamos porque era como se veía que era una chica que venía estaba representando un movimiento cultural joven que no era en esos momentos muy famoso, no veía conocido, no veía chicas con colores en los pelos, pero bueno, la cuestión es que salió al aire, empezamos a salir al aire, y la que no funcionaba era Ruth. Era una madera, Ruth. Se ponía nerviosa, ¿viste? No podía hacer nada en el aire. Y me empezaron a presionar a mí, los de venta. No, esta chica no sirve, qué sé yo. Y después nosotros nos juntamos después del trabajo varios, todos los productores, los chicos, los que presentaban, todos nos juntamos en la casa de alguna manera. Y Ruth era una payasa divertidísima. Se ponía pelucas. Y digo, pero Ruth, ¿cómo puede ser así? Nos hacía matar de risa a todos y después te llevamos al estudio, prendemos la cámara y te quedas dura como, no, bueno, no sé, qué sé yo. Y ya le digo, mirá, Ruth, tenés que, o sea, tenés que realmente aparecer con algo porque se me están, no sé, no te estás ganando adeptos acá. Cuerda floja, cuerda floja. O sea, cuerda floja. Y un día me llama Alfonso Pena, el Alfonsito, el director del estudio, me dice, Alex, tenés que venir a ver la Ruth. Digo, ¿qué pasa? No, que se hizo algo en el pelo y está como diferente. Digo, a ver, bueno, me voy al estudio y se había rapado la cabeza y se había pintado de naranja, creo, la cabeza. Que en esos momentos era una cosa así muy rara. Se la jugó. Y le salió toda la personalidad de Ruth, que no le estaba saliendo antes, ¿viste? Que estaba tratando de hacerlo todo así, prolijito. Y ahí apareció la famosa Ruth que se hizo conocida en esa buena historia en Latinoamérica. ¿Sí? Pero llegó a salir al aire con la Ruth anterior, sí salió al aire. Sí, la Ruth anterior estuvo como 3 meses en el aire y todo el mundo me decía, che, eso no va, eso no anda. Pero bueno, digamos, no en defensa de Ruth, sino en defensa mía, voy a decir que lo maravilloso de este canal es que te permitía desarrollar eso que podías llegar a mostrar, porque, no sé, yo creo que, digamos, presentando las noticias como yo las presenté por un buen tiempo, me hubieran echado de cualquier canal, y lo mismo que está diciendo Alex ahora, y sin embargo, bueno, pero es como que apostaron, ¿no? Todos crecimos juntos ahí en ese canal, nadie sabía bien lo que estaba haciendo al principio. Pero es increíble, no se veía así para nada. Yo escuché, te digo, la misma cantidad de gente decir, mi vida no es la misma sin, por ejemplo, Tower Records, sin las disquerías, qué sé yo, que decir, ya la vida no es la misma sin MTV, en aquellos años, ¿no? Obviamente. Comparada a la tele normal, con esta especie de cosa que te filmaban con la cámara que se movía y medio se te venía encima de la cara y los sets coloridos y todas esas cosas, proyecciones, animaciones de backgrounds, los famosos backgrounds, así, animaciones de MTV, y generaron toda una estética que no sé, cambió todo, ¿no? En su momento. Reportan esto de los 40 años de MTV, dice que esto ha sido suplantado al día de hoy con videos generados por usuarios a través de TikTok, que son videos de 15 segundos para usuarios que un video de 4 minutos puede ser interpretado como la película Lawrence Arabia, ¿no? O sea, algo demasiado, o sea, nadie tiene 4 minutos para... Nadie tiene paciencia. Exacto. Entonces, MTV creo que aceleró todo ese proceso de uso y te tiro, porque era el tipo de comercialización televisiva que es el efecto de eso. Entonces,
todo lo que se comió la imaginación de la gente. Antes vos escuchabas un disco de los grupos pre-MTV y te tenías que imaginar todo. Después cuando los empezaste a ver 4 o 5 videos en cada disco, cada 2 años, perdía un poco ese efecto, ese interés de decir, che, estos tipos ya tienen mucha peluquería encima, pero viste, todos posando, pero ya perdía, la canción te la contaban de una manera que decía, no, déjame, yo estaba, cuando escuchaba esta canción, me daba una sensación diferente a este video tonto que estoy mirando, ¿no? El famoso, viste la película, sí está buena, pero el libro está mejor. Yo me acuerdo, y acá tengo uno, extremo. Sí. Para la gente que escuche y diga, pero estos hacen un podcast que se llama Esto Fútbol y te meten media hora, una hora de un tipo hablando de MTV. ¿Qué tiene? Bueno, te lo voy a conectar muy fácil. En MTV hubo un torneo, un campeonato en la playa de fútbol con artistas de rock. Me acuerdo perfectamente. Creado por el señor. Bueno, contamos llamado un poquito. Rock and Roll. Rock and Roll. Y que después ese nombre es de mi autoría y después me lo pararon en un famoso programa de la radio en Argentina que hacía, bueno, lo voy a nombrar. Bueno. Famoso. Y escúchame, ¿jugaste ese día o no? No, yo era el productor del evento. O sea, bueno. atrás. No. ¿Y quién jugó? Tirate algún nombre. Me acuerdo mira, que hubo 2 años, jugaron. En el primer año, pero si no me equivoco, jugaron Zeta, los Kuriaki, Diego Torres, Antonio Viravent, un pibe que era el cantante de Parte del Asunto, que era un grupo argentino. Sí, me acuerdo. El tema No Puedo Parar, me acuerdo. Ese, y no me acuerdo quién más. Y después en otro había después en el otro estaban, creo que estuvo Alex Lora, creo que estuvo Rubén, y José, uno más, no sé, por ahí tenía las fotos en algún momento, pero estaba muy bueno. Y a la noche, en el evento, de repente me cayó Peter de Anthony con Papo en mitad de la grabación, sin avisar. Papo, que venía después de un accidente, y viene Peter de Anthony, che, estamos con Papo. Yo no podía creer que estaba Papo. No lo podía creer, creo que fue la primera vez que lo conocí en vivo. Digo, pero yo estaba a mitad de toda esta filmación, me dice, ¿y no podemos hacer algo con Papo? Pero, no sé, están jugando al fútbol. Papo, vos te ves jugando al fútbol, me dice, no, el fútbol no puedo jugar. Digo, ¿qué hacemos? Y bueno, no sé, y le terminamos armando una mesa de ping-pong y creo que hicimos un corte y al costado del partido estaba jugando el ping-pong con Ruth. Sí, alguna cosa así, deforme. Qué bizarreada, por Dios. Y a la noche, en un restaurante italiano ahí que frecuentamos todos ahí en Washington, trajimos a todos los invitados y armamos ahí en el restaurante un bajo, batería, guitarra y tocaron Papo, claro, en viola, el Zorro y Zeta se cambiaban el bajo, tocaban, y Roy, el batero de Ratones Paranoicos. Sí. ¿No sabes lo que fueron esos pibes tocando así todo, viste? Todos los temas de Papo Blues. Qué increíble. Lindo que fue. Increíble. Mejor que el Rock and Roll, mucho mejor. Bueno, Alex, la verdad que ha sido un placer. Esta charla ha sido realmente esclarecedora para las partes de la historia que no tenía tan claras, pero ha sido, por sobre todas las cosas, un placer escucharte. Gracias por sumarte a este pequeño podcast para hablar de los 40 años de MTV y de todos esos años de MTV que tenemos en nuestra cabeza. No, para mí un placer estar con 2 grandes amigos que extraño mucho los asados de los fines de semana en Los Ángeles. Espero que se vuelvan a repetir pronto en algún lado, que estemos los 3 de vuelta. Y nada, para mí, me siento también una especie de padrino de alguna manera de este podcast, porque trato de, cuando me pedís la opinión, de darte feedback para colaborar con un proyecto que me parece muy piola y muy simpático y me gusta escucharlo. Mil gracias. Grande, Alex. Y esos asados que comentás, los hacías vos, los pagabas vos y los hacías en tu casa. Así que desde que vos no estás en Los Ángeles no sucedieron nunca más. Todos vegetarianos.
Voy a tener que volver entonces. Volvé a contarte. Pero bueno, ¿quién no vio el nombre de Alex Pels viendo MTV Latino en aquellos años gloriosos? Así que, Alex, amigos queridos, bueno, un placer, un gustazo. Y bueno, Javi, nos reencontramos en la próxima. Dale. Saludos para todos y gracias, de nuevo.